El hecho de abrir el grifo y que salga agua no es por obra ni arte de magia, sino porque detrás hay todo un trabajo, una infraestructura de ingeniería importantísima que permite que las aguas del Tempul lleguen hasta nuestra ciudad. Precisamente vamos a abordar este asunto, Agua para una ciudad, que es como se titula la conferencia que esta tarde el historiador, investigador y miembro de Centros de Estudios Históricos Jerezanos, Agustín García Lázaro, va a ofrecer en el aula de mayores de la UCA, aquí en el campus de nuestra ciudad. El acueducto de Tempul, un recorrido por sus paisajes y por sus 150 años de historia. Así que saludamos a Agustín para que nos dé detalles de un poco cómo se va a estructurar esta conferencia y aportarnos también datos de esta infraestructura. Agustín, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, la UCA del campus de la Asunción va a ser testigo, escenario esta tarde a las 6:30 en el aula 1.13 de esa conferencia que vas a ofrecer dentro de lo que es el aula universitaria de mayores de Jerez, aunque la asistencia está abierta para todas las personas que estén interesadas hasta completar todo el aforo. Háblanos un poco del acueducto del Tempul, esas aguas del Tempul, que incluso yo ya animo a aquellas personas que se puedan acercar al zoo. Ahí está el depósito de las aguas del Tempul. Pues como tú has dicho, que salga el agua por el grifo es casi un verdadero milagro, ¿no? Sí. Y un milagro fue para Jerez, que fue una de las primeras grandes ciudades que pudo disponer de agua corriente en buena parte de sus domicilios, gracias a esta obra que se realizó en el último tercio del siglo XIX y de la que vamos a hablar largo y tendido esta tarde, así como también de ese personaje que la ciudad tomó como casi un héroe, ¿no? Que fue Ángel Mayo, el ingeniero Ángel Mayo. Eso es, el ingeniero que diseñó el proyecto y lo ejecutó y lo llevó a término, ¿no? Por cierto, la antigua avenida León de Carranza actualmente se llama avenida Ingeniero Ángel Mayo, pues ya sabemos qué importancia tuvo este personaje para nuestra ciudad, como es el que realizó y diseñó todo este acueducto. Estamos viendo imágenes. Se llama así, Ana, pero todavía es más curioso que esta calle donde está Onda Jerez fue la que primitivamente se llamó Ángel Mayo. Ah, sí, mira, eso no lo sabía. Eso es. La calle Pues, Caballeros anteriormente se llamaba Ángel Mayo. Claro, porque cuando se inauguró la traída de aguas en 1869, el Día de la Virgen del Carmen, pues había una fuente monumental en el Arenal, que también pondremos imágenes. La ciudad estaba tan agradecida, hubo una suscripción popular y lógicamente se puso el nombre de Ángel Mayo a una calle muy céntrica y relacionada con la plaza, y esa fue la calle Caballeros, que se llamó Ángel Mayo hasta durante muchas décadas. Ese es Ángel Mayo. Ese es Ángel Mayo. Y esta calle se llamó Ángel Mayo. Después se cayó del callejero, lamentablemente, y afortunadamente se ha rescatado su memoria, porque si hay 10 personajes a los que la ciudad tenga que estar agradecida, Ángel Mayo es uno de ellos. Pues ya poniéndole cara y rostro al ingeniero Ángel Mayo, al que hizo toda esta infraestructura hidráulica para traer el agua del Tempul hasta nuestra ciudad y que pudiésemos pues ahora abrir el grifo y tener agua. Una vez que le hemos puesto rostro, vamos a hablar de toda la historia, ¿no? Ese casi milagro, ¿no? que se produjo en aquella época para conducir el agua hasta la ciudad. Eso es porque el sueño del agua ha sido siempre el sueño de la ciudad. El gran proyecto, los grandes proyectos de ciudad siempre han estado relacionados con el agua, ¿no? La canalización del Guadalete, la traída del embarcadero del Portal a los pies de la ciudad, al arroyo, y traer el agua a la ciudad, ¿no? Estamos hablando de que también lo vamos a hacer... Si estamos viendo imágenes, vamos a ir comentando quizás las imágenes que perfecto. Nos has aportado. Por ejemplo, pues sí. Aquí, ¿qué podemos observar? Mira, por ejemplo, este es el plano que Ángel Mayo realizó, porque él en 1861 recibe el encargo provisional de ver qué solución le podíamos dar al agua de la ciudad, y él, con su mula y su avíos de medir de topógrafo, recorrió todos los manantiales y fuentes del término. También haremos nosotros un recorrido esta tarde, ¿no? Y vio a ver qué posibilidades había, ¿no? Por ejemplo, en las cercanías de la ciudad estaban las fuentes de la Canaleja, que todavía están, la de la Vaquera, la de la Teja, la de los Albarizones, que abastecía a la ciudad
con poco caudal. Incluso hace unas semanas estuvimos hablando con un técnico que se ha metido dentro de lo que son todas las galerías que hay en la zona de los Albarizones, pues incluso llegaba el agua hasta la Cartuja. Eso es, pues todas esas las visitó Ángel Mayo, hizo un plano magnífico, porque entonces hay que recordar que todavía no existía la topografía nacional y se hacían los planos con criterios técnicos, y hizo un plano magnífico que también lo conservamos, ¿no?, en el archivo, y recorrió todos los manantiales y, claro, eran insuficientes para abastecer la ciudad. Date cuenta que la ciudad, en ese 1861, que es cuando Ángel Mayo hace los primeros aforos, a través de sus pozos tenía 216 metros cúbicos al día. Eso suponía que no llegaba ni a 5 litros por jerezano, ¿no? Entonces aquello era relativamente insuficiente. Tras muchos recorridos, él entiende que las mejores opciones son la de las aguas del Tempul, que está muy lejos, la opción mejor, la cerrada del Majaceite, en Arcos, donde está hoy el pantano de Guadalcacín, que supone una obra también complicada, ahí en ese mapa la recorre, ¿no? Y por último, el tomar el agua directamente del puente de Cartuja y subirla con una máquina de vapor a Lomo Pardo, ¿no? Al final se optó por Tempul, ¿no? A lo largo de la charla vamos a hablar de este paisaje del acueducto, que deja muchísimas obras a la vista, ¿no? Estas son, por ejemplo, las casetas de registro de los sifones. Debajo de esa caseta hay una escalerilla y ahí empieza una tubería haciendo un gran sifón, ¿no? Esos son, por ejemplo, imágenes del puente del Bollo, que también lo veremos esta tarde, que lamentablemente se está perdiendo, se está derrumbando una parte, ¿no? Y vamos a reclamar también esas tareas de mantenimiento a las que la empresa debe también responder, ¿no? Ahí lo tenemos, el puente del Bollo, que tiene en uno de los lados, ¿no? Es decir, date cuenta que la obra tiene 18 puentes acueductos como ese, algunos por supuesto más grandes que ese, ¿no?, que son totalmente desconocidos para los jerezanos, ¿no? Tiene también 11 grandes túneles, 11 grandes minas, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, bueno, antes de eso hablamos de esta imagen tan fabulosa que nuestro amigo Francisco Lozano nos pasó. La vamos a recuperar, que además es la portada del cartel de la conferencia. Claro, porque es una imagen inédita que, gracias a nuestro amigo Francisco Lozano Romero, que gestiona un fondo documental de su tío abuelo magnífico, de Victoriano Palomo, pudimos rescatar esa imagen, que es la única que se conserva, del antiguo acueducto a su paso por la Barca. Ahí ya la tenemos. Este es el antiguo acueducto. Exactamente. Ese era el acueducto tal como se ve en la Barca. Ahora en la Barca vemos el puente de hierro, vemos el nuevo acueducto, vemos el acueducto en arco. Ese era el primitivo. Ese es un puente en celosía de hierro con 2 pilares en el centro y tiene en el interior la tubería. Por ahí no pasaba la gente, sino pasaba solamente la tubería justo en el vado de la Florida, donde ahora está la Barca, ¿no? Ese puente de hierro, esa imagen magnífica, nos da una idea, fijarse la anchura que ahí tiene el río, ¿no? Ahora pasaba uno por la Barca y se ve un río pequeño, ¿no? Muy pequeño, fijaos la anchura que tenía el río en origen. Y también otro dato muy curioso que se observa en esas imágenes antiguas, ¿no? Esa es en torno a 1910. ¿Cómo ha cambiado la fisonomía? Claro, que el río no tiene árboles apenas, ¿no? Ahora los eucaliptos se apoderaron de los sotos fluviales, ¿no? Y ha cambiado, ¿no? Y ese puente fue el que arrastró la riada de 1917. También tenemos unas imágenes espectaculares. Imaginaos el caudal y la fuerza que llevaba el agua, que arrastró los tramos de hierro de celosía, lo arrastró hasta 300 metros aguas abajo, ¿no? La potencia que traía esa una potencia brutal, ¿no? Agustín, para la gente que no sepa, el Tempul está en San José del Valle. Ahora el Tempul está en términos de San José del Valle, pero históricamente, claro, era Jerez, claro, porque fue de Jerez, ¿no? Por ejemplo, muchas generaciones recientes no lo saben, pero que San José del Valle esa es la casa, pertenecía a Jerez. Claro, esa es la casa de las aguas de Tempul. Fijaos qué estado ruinoso presenta, ¿no? Pero hay también acueductos como este, fijaos qué nombre tan bonito, el acueducto de Ojos Azules. Así se llama el arroyo que atraviesa, ¿no? Con 5 arcos. Este, por ejemplo, es el acueducto del Puente de las Cruces, que está muy cercano a la potabilizadora de Cuartillo. Todos están muy cerca de las carreteras, pero pasan desapercibidos, ¿no? Por ejemplo, este es el sifón de Albadalejo. Un sifón es, para que los oyentes no lo entiendan,
El acueducto va, digamos, trata de ir lo más horizontal posible para que el agua no pierda energía, pero fluya. Pero llega un momento que hay que salvar un arroyo y se mete en un tubo y pasa al otro lado del arroyo por los vasos comunicantes, ¿no? Siempre un poquito más baja de cómo ha entrado, para que el agua pueda continuar, ¿no? Pues cada caseta de esa anuncia que ahí empieza un sifón subterráneo y aparecerá en otro sitio, en otra caseta, ¿no? Ese es el depósito que está en el Tempul, bueno, en el zoo. Esos son los depósitos, que son depósitos con una capacidad de 21.000 metros cúbicos. ¿Eso qué significa? Pues significa que eran muy grandes, pero que, ojo, servían solamente para abastecer a Jerez día y medio. El acueducto de Tempul se proyectó para traer a Jerez 16.000 metros cúbicos, que casi proporcionaban casi 300 litros por habitante. Entonces era un lujo, pero que si había una avería, eso dura día y medio, el día y medio. ¿Qué pasa? Pues que lógicamente con el tiempo se quedaron pequeños y Jerez se abastece actualmente aproximadamente, no llega al 10% con agua de Tempul, sí, y el otro 90% es agua del embalse de los Hurones a través de un nuevo acueducto que se hizo en los años 50 y que tiene los depósitos en Monte Alto, en la Sierra de San Cristóbal para Cádiz, en fin, ¿no? Y esperemos que llueva y no tengamos problemas de abastecimiento. Este depósito, como ves, es monumental. O sea, ahí está vacío porque se restauró hace unos años, se vació. Y se limpió. Y ese depósito es monumental. Tan monumental es que el ingeniero, después de la traída de agua de Jerez, cobró fama en toda España. Y si los televidentes miran el depósito de aguas de Santander, que fue la primera ciudad que enseguida le encargó también la traída de agua, es igual que el de Jerez, lo hizo prácticamente idéntico, hasta la forma de las ventanas por fuera, la estructura interior, es decir, fue un diseño novedoso y exitoso y que el ingeniero adoptó en el siguiente proyecto, ¿no?, que tuvo. La conferencia de esta tarde, aparte de, lógicamente, de hablar de, bueno, pues de este proyecto de ingeniería tan importante para nuestro municipio, se va a hacer un recorrido por el paisaje que hemos visto algunas de las imágenes por las que existen estructuras relacionadas con esa traída de agua del Tempul. No sé si has dicho que estaba muy cerca de las carreteras, pero si se puede transitar a pie, es decir, puede haber incluso pequeñas rutas visitando cada una de las infraestructuras que tienen relación con este acueducto. Pues mira, Ana, esa es la pena grande, ¿no? El acueducto tiene, como dices tú, recorre el paisaje prácticamente desde los perfiles de la sierra, desde la Sierra de las Cabras hasta la ciudad, a lo largo de 46 kilómetros y medio. 46 kilómetros y medio atraviesa toda la campiña y buena parte de la sierra. ¿Qué sucede? El acueducto además tiene un camino de servidumbre, es decir, un camino público por el que, lógicamente, accedían los operarios en tareas de mantenimiento, de reparaciones o simplemente en revisiones, que en muchos sitios es transitable, pero en otros muchos sitios, precisamente por esta falta de mantenimiento de la empresa, los últimos años del ayuntamiento, pero ahora de la empresa, pues está muy cerrado de vegetación. Pese a todo, es de fácil recuperación y lo que no podíamos permitir es que se usurpe, como está pasando en algunos tramos. Por ejemplo, en una parte de Cuartillo está usurpado el camino, es decir, ahí la gente lo ha cogido, ha hecho un corral o ha hecho... Es decir, eso es intolerable, sencillamente, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente puede tener uso, un uso muy fácil para el senderismo, por ejemplo, ¿no? Sí. Sería precioso. Hubo un proyecto, quizás tú lo recuerdes, cuando Luis Silva estaba de concejal de Medio Ambiente, que se llamaba De Parque a Parque, que pretendía unir las Aguilillas con la Suara, precisamente por los caminos públicos, y buena parte utilizaba el camino de servicio del acueducto. Y como además las cañadas circulan también junto al acueducto, es muy fácil desde la carretera poner un hito y decir, asómese a ver el acueducto de Ojos Azules, o vea usted el puente del Bollo, o vea usted el acueducto de la Colegial, ¿no? Aparte que, como decimos, muchos sí se puede acceder por estos caminos de servicio, ¿no? Bueno, pues ese es el uso actual o las posibilidades que dan en el paisaje, sí, este acueducto. ¿Cómo empezaron los trabajos de estudio e investigación por tu parte a la hora de decir, bueno, pues te atrajo, o cómo conociste y te llegó
la obra de Ángel Mayo? Pues mira, siempre me atrajo la figura de Ángel Mayo porque esta obra fue una obra excepcional, ¿no? Pero sobre todo porque el paisaje estaba salpicado de la obra. Cuando mirabas tú, cuando ibas desde Jerez a Puerto de Gali, miraras para donde miraras, te encontrabas alguna cuestión que te llamaba la atención sobre esta obra, ¿no? O sea, le hace puentes, le hace respiraderos, almenaras, casetas de los sifones. Es decir, aquello interpelaba en el paisaje, ¿esto qué es, no? Y así fue como lo conocimos hasta que lo recorrimos, la verdad que lo hemos recorrido entero varias veces, ¿no? Hay, por ejemplo, un tramo que es muy fácil de recorrer, el que está entre la potabilizadora y Cuartillo, en un paisaje ondulado en el que se van viendo las torres de respiración del acueducto y por ahí se puede pasear con muy poca intervención. Se podría hacer un sendero precioso en busca del agua, ¿no? Que fue lo que hizo Ángel Mayo, ir a buscar el agua donde estaba, ¿no? Esa, por ejemplo... Es la Plaza de Henares, esa es la Fuente del Carmen que comentabas antes. La fuente original que estuvo para la traída de agua, que después se hizo una réplica más pequeña al final de la avenida Alcalde Álvaro Domecq, en la rotonda de Miguel Primo de Rivera, hay una copia, entre comillas, a menor escala, exactamente de esa fuente, que tiene 3 senos, unos grandes chorros centrales, y aquello en Jerez fue un espectáculo. Ese fue un día de fiesta, el día de la Virgen del Carmen, ¿no?, de 1869. 1869 es la fecha de esta fuente. Claro, aquellos años para Jerez fueron tremendos, ¿no? Estamos hablando de un quinquenio, en el año 68, por ejemplo, Jerez superó la barrera de las 1000 bodegas. En Jerez había 1000 bodegas. La época dorada, ¿no?, claro, de la industria bodeguera. Claro, el sexenio revolucionario, ¿no? Se abrieron nuevas plazas con el derribo de los conventos ruinosos, la traída de aguas en el 69, pero es que en el 70 inauguramos el ferrocarril urbano, el ferrocarril de las bodegas, ¿no? Y en el 73, por ejemplo, inauguramos la biblioteca municipal, la primera de Andalucía. Es decir, ese fue un quinquenio. Si tuviéramos que decir qué fechas han sido importantes en la historia de Jerez, ese quinquenio fue probablemente uno de los más importantes de toda nuestra historia, aunque lamentablemente hemos olvidado buena parte de esa historia, ¿no? Y nos tendríamos que mirar, cuando estamos desanimados, tendríamos que ver que hemos sido un pueblo emprendedor, hemos sido un pueblo puntero, que hemos estado por delante de las dificultades y quitarnos un poco esa losa que ahora no... Y un pueblo de oportunidades, porque bajaron de la zona de la sierra, incluso de la sierra de Málaga, la zona de Sierra Bermeja, Ronda, muchísimos ciudadanos que acudieron a Jerez precisamente por las oportunidades que ofrecía nuestra ciudad, por ese auge, ¿no?, económico, industrial y social que tenía en aquella época. Exactamente, eso fue ese Jerez es el que muchas veces tenemos que volver a mirar para tomar impulso, ¿no? Agustín, esta tarde yo es que me quedo siempre anonadada y embelesada escuchándote y sobre todo asumiendo y consumiendo todos esos conocimientos que aportas. Esta tarde a las 6:30 esta oportunidad la van a tener todos los alumnos de la Escuela de Mayores de la UCA en el campus de Jerez, que nos consta que son muchos, que cada vez está creciendo más este aula de mayores de la UCA, pero que aún así, si queda todavía plazas libres, el aforo todavía está disponible, está abierto a toda aquella persona que quiera acudir presencialmente esta tarde a las 6:30 a poder, pues, escucharte, saber de tus conocimientos que vas a compartir, y además con ilustraciones, ¿no?, con imágenes que vas a ir acompañando. Va a ser muy visual. Date cuenta que hemos preparado casi 500 fotografías, la inmensa mayoría de las cuales son de parajes que están allí y que la gente no conoce, ¿no? Y se va a poder acercar a estos sitios que están a 50 metros de las carreteras, pero que nunca paramos y no los vemos, ¿no? Y además un pasaje precioso, porque esa zona has comentado de Jerez a Puerto Galí, claro, es una preciosidad del paisaje que tenemos en esa parte. Agustín, muchísimas gracias por habernos acompañado. Animamos a todo el mundo a que pueda acudir esta tarde, que es gratuito, que está abierto, que tenemos el privilegio de tener a Agustín, una persona con tanta generosidad que comparte todos sus conocimientos sobre nuestra ciudad y en este caso sobre esta infraestructura tan importante para Jerez como es el acueducto del Tempul.
el recorrido por su paisaje y los 150 años de historia. Agustín, gracias. Gracias una a vosotros vez más siempre, por Ana. venir. Nos vamos a publicidad. A la vuelta vamos a hablar de la pasarela flamenca que se inaugura esta tarde a las 5 en las bodegas de González Díaz y hablaremos con Tomasa Peña Santiago. Hay convocada y organizada una actuación en la Sala La Chufla el próximo 26 de febrero, donde Tomasa va a actuar acompañada de sus compañeros del programa de La Voz, sus compañeros de equipo que estuvieron con ellas en esta experiencia televisiva. Nos vamos a publicidad, regresamos enseguida.